Yo conocí a Noé hace muchos años en Colombia. Y yo pasé 20 años, casi 20 años en Colombia, 5 años en Ciudad de México. Y todavía hablo con acento gringo, ¿no? ¿Qué es? Yo no tengo el don de lenguas. Una cosa que me impresa muchísimo hoy es las enseñanzas de mis hermanos. Buenísimos las enseñanzas, ¿no? Pero también, segunda cosa que me impresa es el español de ellos. Ellos hablan como es fácil. Yo todavía lucho con inglés. Hoy vamos a ver algo muy práctico para nosotros como cristianos. En 2 Timoteo 2, 1 al 3, dice, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 3, dice, así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Oramos. Padre Celestial, gracias que tú nos has dado la palabra. Gracias que nosotros somos tuyos. Gracias que nos ha cambiado nuestro corazón. Y te pedimos que tú escribas la palabra en nuestro corazón hoy en día. Gracias. Amén. Fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. La definición más conocida de gracia es, ¿qué? Favor inmerecida. ¿Sí? Es la verdad, eso es. Esa es la definición de gracia. Pero aquí, sin embargo, aquí es el uso de charis es un poco más específico. Está en referencia a la influencia de Dios en nuestro corazón y la reflexión de esta influencia en nosotros mismos al mundo alrededor de nosotros. Habla del poder de Dios en y a través de nuestro corazón a las acciones de nuestra vida. Pablo dice a Timoteo, depender del Espíritu y poder de Dios en su ministerio, no en su propio poder. Pablo escribió a Timoteo para animarlo. Timoteo era pastor de la iglesia en Éfeso y él ha encontrado cosas difíciles en la iglesia o con la congregación. Algunos de ustedes son pastores, ¿no? Saben lo que está pasando. Es muy difícil. La obra de pastor es muy pesado. Y Pablo lo animaba a Timoteo de buscar a Dios para su fuerza. Pablo estaba animando a Timoteo de perseverar en la fe y recordándolo de la importancia de preparar otros para pasar el Evangelio de Cristo Jesús y también la salvación. Esta, 2 Timoteo, probablemente fue la carta final de Pablo en su vida. Él estaba encarcelado en Roma
cuando escribió esta carta a Timoteo. Muy corto tiempo después de enviar la carta a Timoteo, Pablo fue matado por Nero por su fe en Cristo. Él llama a Timoteo hijo mío. También en el principio de la carta, Pablo le llama hijo amado. En esto podemos ver por lo menos dos cosas. En primero, el profundo amor y afección que Pablo tenía para Timoteo. Segundo, Pablo lo consideraba a Timoteo como su hijo en la fe. Eso significa que Timoteo era el discípulo de Pablo. La relación que vemos, la relación entre Pablo y Timoteo era profunda. Entonces, aquí, en las palabras finales de Pablo, él está animándolo, enseñándolo, pasando el batón del Evangelio a Timoteo. El concepto de ser fortalecido por la gracia de Cristo es la fundación de hacer discípulos. Si no somos versados en la palabra y la fe de Cristo nuestro Señor, ¿cómo podríamos pasarlo a otros? ¿Cómo podríamos mostrar el poder de Dios, el poder de la fe a otros si no tenemos en nosotros mismos? Debemos fortalecernos a nosotros mismos continuamente, día tras día. No solamente para enfrentar las tentaciones y pruebas de todos los días, sino también para impartir el conocimiento de Cristo a otros. Cada uno de nosotros debemos cuidarnos a nosotros mismos y fortalecernos en el Señor y en la palabra de Dios. Más tarde, en el mismo capítulo, en 2 Timoteo, Pablo dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Como cristianos debemos crecer continuamente en nuestra relación con Dios y nuestro conocimiento de Cristo. Y debemos también discipular a otros en la fe. ¿Sabes algo? En mi mente, yo sueno exactamente como ellos. Pero en tus oídos, no es así, ¿verdad? Punto 2. Discipular a otros. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Recuerden que esta carta fue escrita a Timoteo como pastor de la iglesia en Éfeso. Cuando la Biblia habla en esas palabras, presencia de testigos, ¿qué piensa? Es como un corte legal. Y es aquí también. Eso es. Probablemente Pablo está hablando de la ordenación oficial de Timoteo. Su cargo a un pastor nuevo. Sin embargo,
Eso no nos deja de la responsabilidad si no somos pastores. Esto tiene aplicación a todos nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros, pastores o no, tiene una esfera de influencia, una red en nuestra vida. Somos continuamente en contacto con otros. Y tenemos esas personas. Dios, en su providencia, ha traído nosotros con esas personas. Y esas personas a nosotros también en nuestra vida. Somos continuamente aprendiendo de otros y enseñando a ellos también en nuestra casa, en el trabajo, en el barrio donde vivimos. Mi esposa Pamela fue diagnosticado con cáncer. Eso fue muy pesado para nosotros, una fuerte noticias para nosotros, nuestra vida. Ella pasaba mucho tiempo en el centro de infusión para tratamientos de quimioterapia. En ese centro, un día por semana, nosotros llegamos y tuvimos nuestra silla. Ella, su silla, tenía esos químicos, su lugar y todos para su quimioterapia. Y mi silla al lado de ella. Y también había otros en ese lugar, como 6 o 8 parejas, todos allí. Esas personas que estaban allá, como nosotros, eran en la misma situación. Tenemos muchos en común con ellos. Y nosotros formamos una relación, una bondad fuerte y profunda. Pamela aprendió mucho de ellos que ya estaban en ese centro de infusión, de cáncer, de esos químicos, de medicinas, de qué pasa después de las enfermedades de los químicos. También porque todos de ellos enfrentaron la posibilidad o quizás la probabilidad de morir en poco tiempo. El Evangelio y la salvación de Cristo en Cristo era profundamente relevante para todos de ellos. Entonces hablamos muchísimo de Cristo y de la palabra de Dios. Entonces nuestra relación que nosotros formamos entre ese tiempo fue una relación profunda. Y todavía hablamos con ellos, los 4 que todavía viven. 4 está muerto. Pero lo que es bueno es que esos 4, cuando ellos estaban en ese centro de infusión con nosotros, ellos por lo menos escucharon el Evangelio, las buenas noticias, y estudiaron la Biblia con nosotros. Algunos de ellos nos enseñaron muchísimo. Ellos pueden ver la Biblia, las cosas que nosotros estamos estudiando en una perspectiva que nosotros no vemos. Una cosa extraña es que nosotros era
nosotros fue muy importante para que nosotros de estudiar la Biblia, enfocarnos en Cristo y la vida eterna. ¿Por qué? Porque la muerte estaba aquí, frente de nosotros. El motivo de estudiar la vida de Cristo, la palabra de Dios, en este momento, en ese lugar, fue la muerte. Qué triste que nosotros no podemos ver otros con ese mismo motivo de pasar la palabra de Dios, de dar las buenas noticias a otros, porque no sabemos que ellos van a estar mañana o no. Otra cosa que podemos ver en ese versículo en Timoteo es una influencia que es del tipo generacional. Barnabé probablemente enseñaba o discipulaba a Pablo. También Barnabé discipulaba a Marcos. Josué era discipulado por Moisés. Eliseo era discipulado por Elías. Timoteo era discipulado por Pablo. En la misma manera, Timoteo era de discipular a otros y los otros eran de discipular otros también. Entonces vemos ese discipulado generacional que pasa a otros y otros y otros. Y debe crecer en tiempo, generación tras generación. También, otra perspectiva de ese discipulado generacional. Pablo dice que la mamá de Timoteo, Eunice, y su abuelita, Loida, tenían influencia en la fe de Timoteo. Ese concepto aplica a todos nosotros. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. El comienzo de discipulado es ¿dónde? Es en la casa nuestra. Eso es donde debe comenzar el discipulado, con nuestros hijos y nietos, pero también debe extender a todas las relaciones de nuestra vida. Susana Wesley tenía 19 hijos. Solamente 9 de ellos vivían a ser adultos. 2 de ellos eran Charles y John Wesley. ¿Han escuchado de ellos? Sí. En el principio de cada día, Susana oraba por lo menos 2 horas para sus hijos. También ella les enseñaba la palabra de Dios todos los días en la casa. Charles y John Wesley han tocado millones de vidas con su fe y su influencia históricamente y todavía hoy en día. Ellos eran el fruto de la fidelidad de su mamá Susana y el poder de Dios. Ella encomendó
el Evangelio de Cristo a sus hijos y por tanto tocó muchísimas vidas. No tenemos que ser teólogos ni eruditos para discipular a otros. Si eres cristiano, tienes una historia. Si eres cristiano, tienes el Espíritu Santo y tienes el Evangelio, las buenas noticias para dar a otros. Sin embargo, todos nosotros debemos estudiar, aprender más de la palabra y de otros, de los otros maestros también. Todos nosotros debemos ser estudiantes y profesores, discípulos y maestros en el mismo tiempo. Pablo dice, lo que me has oído decir, enseña a otros. Eso significa que lo que aprendemos de otros cristianos maduros, darnos a otros también. Eso es discipulado bíblico. En la Gran Comisión, en Mateo 28, 18 y 19, Jesús dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La autoridad que habla Jesús es la misma que habla Pablo cuando dijo, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. La comisión sigue y produce fruto solamente por el poder y la autoridad de Cristo. ¿Sabes algo? Cuando vemos un árbol con frutos, no pensamos que ese árbol está trabajando fuerte para dar los frutos. Los frutos llegan porque el árbol tiene sus raíces en la tierra buena. No por la fuerza del árbol, sino por la corriente de los nutrientes de la tierra. Para nosotros lo mismo. Jesús dijo, por tanto, eso significa que en la autoridad de Cristo, vayan y hagan discípulos. Pablo está cargándolo a Timoteo y nosotros mismos lo mismo. Vayan y hagan discípulos. Yo voy a robar una frase de Michelin. No podemos separar evangelismo de discipulado. No podemos separar evangelismo de discipulado. Podemos distinguir, pero no podemos separarlos. El evangelismo es el principio de discipulado. Evangelismo sin discipulado deja a la persona en una situación, en hambre. Entonces, no podemos separar, no debemos separar evangelismo de discipulado, pero podemos distinguir entre los dos. En la iglesia muchos de nosotros
pensamos, yo no soy evangelista. Para ser un evangelista es algo difícil, ¿no? Nosotros pensamos que un evangelista es alguien que pasa puerta a puerta. Pum, 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 pum. ¿Eres tú cristiano? ¿Quisieras escuchar de Cristo, mi Salvador? ¿Como los mormones o algo? Nos llena de temor de pensar en ser evangelista, pero discipulado es algo más fácil. Es una relación entre personas que crecen juntos en la palabra de Dios. Evangelismo es lo mismo. Debemos pasar las buenas noticias a las personas en que tenemos contacto. Y con eso podemos, cuando una persona, un amigo nuestro, una persona familiar de nosotros, cuando ellos aceptan a Cristo, ¿qué pasa con nuestro corazón? Es gozo. Nos ayuda en nuestra fe cuando ellos expresan su fe. Y también ayuda en la fe de otros cuando nosotros expresamos nuestra fe. Es un crecimiento que es contagio. Yo crecí en Texas, norte de Texas. Y cuando yo era joven, hace casi 100 años, la vida era más simple que hoy en día. Las tentaciones y pruebas de la vida hoy en el mundo me parecen casi insuperables. En mi juventud, eso es muy difícil para algunos de creer, pero en mi juventud no tenía internet, ni medio social, y los cines, aún en el televisor, no eran tan eróticos. Los males del abuso, violencia, molestación y las perversiones que parecen tan corrientes hoy fueran fuera de nuestra imaginación. Si continuamos en esa degradación que vemos en el mundo, si continuamos en esa degradación cultural, ¿dónde nos encontramos en 60 años? En la próxima generación. Yo tengo mucho miedo por la generación de mis nietos, que en los últimos 50 años, lo que ha pasado en la cultura, en el mundo, más que nunca debemos obedecer ese principio bíblico. Debemos fortalecernos en la gracia de Dios y Cristo Jesús, nuestro Señor, y con amor discipular a otros en el Evangelio, en la palabra de Dios. Y por final, Pablo dice a Timoteo: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Comparte nuestros sufrimientos. No me gusta sufrir. No me gusta eso. Recuerden que Pablo escribió esa carta a Timoteo del cárcel en Roma.
En 2 Corintios 11, 23 a 27, el mismo Pablo dijo he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos, no de los romanos, de los judíos, los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed, y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Cuando Pablo está hablando, escribiendo a Timoteo, y él dice, comparte nuestros sufrimientos, pobrecito Timoteo. Yo no sé de Timoteo, pero mi parte no quisiera sufrir así. Gracias a Dios que vivimos en un país libre. Pero pobrecito nosotros, si nosotros, toma eso por, no sé, take for granted. ¿Qué es take for granted? Tomarlo por sentado. ¿Eso es? Algo así. ¿Me entiendes? Algunos me entienden. 2 o 3. 2 o 3 me entienden. Estoy hablando a ustedes que me entienden. Pobre para nosotros si nosotros faltamos en pasar la palabra de Dios a otros alrededor de nosotros. Dios nos ha permitido de vivir en un país libre. Aquí también en América Sur, también en México. No hay nada de decir que nosotros no debemos pasar las buenas noticias de nuestro Salvador. ¿Por qué no pasamos esto? ¿Por miedo? Yo creo, y yo descubrí, cuando nosotros estamos en ese centro de infusión, es que nosotros no tenemos motivo bastante para abrir la boca. En otros países donde la Biblia es ilegal de pasar las buenas noticias a otros, ellos están pasándolo. ¿Por qué? Porque tienen motivo. Nosotros no tenemos motivos bastantes para pasar la palabra. Yo sé que estoy hablando con el coro. Y estoy hablando de los otros allá. No nosotros. Nosotros somos buenos cristianos, ¿no? Fuertes. Y hablamos con todos nuestros vecinos de la palabra de Dios. Y
pasado el Evangelio, las buenas noticias a todos que conocemos, ¿verdad? Pero los otros allá no. Es que nosotros necesitamos hablar libremente de la palabra de Dios a otros. Y el motivo puede ser nuestros hijos y la generación de ellos, o nuestros nietos. ¿Qué pasa en la generación de ellos? Los tiempos son cortos. El tiempo pasa rapidísimo. Pablo entendía por experiencia el sufrimiento por la fe. Es por eso que Pablo pudo decir a Timoteo, comparte nuestros sufrimientos. Pablo sabía que debe perseverar en cualquier circunstancias o persecuciones que llegan. Nunca podemos darnos por vencidos. Otra vez estamos hablando de la fundación firme del Evangelio de Cristo en nuestra vida. Si nosotros tenemos nuestras raíces en la palabra de Dios, producimos fruto. Si nosotros tenemos nuestras raíces en la palabra de Dios, también nuestros hijos escucharán la palabra de Dios todos los días en la casa, de nuestra boca. También, si nosotros tenemos nuestras raíces en la palabra de Dios fuertemente, pasamos la palabra de Dios, las buenas noticias a otros. Es una fundación que nada en el mundo puede sacar de nosotros. Como dice en Romanos 8:35, nada puede separarnos del amor de Cristo. Pablo enseña al joven Timoteo y a cada uno de nosotros de abrazar el Evangelio, crecer continuamente en el entendimiento de la palabra de Dios, también discipular y enseñar a otros en la fe y perseverar hasta el fin a pesar de las dificultades del mundo. Una cosa que me tocó hoy en las enseñanzas de mis hermanos es que nosotros, nuestros hijos, quizás, no nosotros viejos, los jóvenes, ellos no escuchan la historia de la iglesia. Ellos no saben la historia de la iglesia. Y muchos de ellos no quieren saber la historia de la iglesia. Cada generación tiene ese problema. Cada generación cree que ellos son los nuevos. Y su responsabilidad es empezar de cero y crecer. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos de la palabra de Dios, pero también pasar las historias de la iglesia, la historia, la herencia que tenemos como familia de Dios. Los hijos nuestros deben ser hijos en la familia de Dios. Yo soy presbiteriano también. Entonces, por el pacto yo creo eso, que mis hijos son hijos de Dios.
Mis hijos son grandes. Y sí, son hijos de Dios. Tienen muchos años, más años que muchos de ustedes. Sin embargo, para pasar la historia, la herencia de nuestra familia, la familia de Cristo Jesús, a nuestros hijos, es un privilegio que tenemos y también es una responsabilidad en que nosotros podemos gozar. Gracias por tu tiempo.